8:06 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias, hoy día lunes 5 de mayo con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Patricia, Raúl, amigos, bienvenidos. Y como ya lo decía en mi comentario de la mañana, pues este mes de mayo va a pintar bastante bien, al parecer. Hay una serie de actividades pues trascendentes e importantes, además el anuncio de una vez más un intento de reforma y de encaminamiento en la lucha contra la inseguridad y contra la violencia. Pero nada mejor, hoy día lunes 5 de mayo, pues que iniciar el programa conversando con la canciller Eda Rivas Franchini, ministra de Relaciones Exteriores, y con la señora Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que estará presente hoy y mañana y en actividades sustantivas, el 35 periodo de sesiones de la CEPAL y la inauguración de un seminario Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Agenda Internacional de Desarrollo post-2015, Desafíos para el Perú. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. A usted, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, cuéntenos un poco, de hecho que el Perú sea en este momento sede de estas citas es importantísimo, especialmente porque en definitiva nos pasa lo que a toda América Latina. Tenemos registros positivos y sin embargo preocupaciones y pendientes que datan de, bueno, pues varias generaciones y promociones, de modo que encontrar vías comunes y de cooperación para poder hacer frente a los desafíos económicos, sociales, políticos, siempre será positivo. Canciller, escuchamos a usted en primer término para la reunión esta de seminario, ¿no? Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Internacional. Muchísimas gracias, Raúl, por su intermedio. Además, quisiera saludar a la cantidad de televidentes que tiene este programa. Bueno, brevemente, esta semana es muy importante para el Perú. Es muy importante porque se inicia un periodo que comienza hoy con el seminario sobre Objetivo de Desarrollo Sostenible, que les voy a explicar en un momentito, una semana de intensa discusión en CEPAL con importantes personajes de los sectores públicos diversos de América Latina. Usted sabe que la CEPAL es una de las comisiones de Naciones Unidas que está, digamos, abocada a contribuir al desarrollo económico en América Latina y el Caribe, y coordina acciones encaminadas a poner en relieve este desarrollo. En realidad, las sesiones propiamente dicho de la 35ª conferencia comienza mañana. Y hoy día estamos trabajando un tema importantísimo, que es el seminario sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda de Desarrollo post-2015. ¿Qué cosa es esto? Todos hemos leído en estos últimos días el tema de la caída de 500.000 personas de la pobreza en el Perú. Ustedes saben que en el año 2000 se definieron metas de lo que venía a ser las metas de desarrollo del milenio, que el Perú, felizmente, gracias a las políticas públicas, que son políticas de Estado además, porque esto se ha venido logrando a lo largo de varios gobiernos, logró con creces llegar a las metas acordadas previamente. Bueno, actualmente lo que se está haciendo es pensando qué se va a hacer después de estas metas, qué van a hacer los países después del 2015. Y estas son las famosas metas de desarrollo sostenible. ¿Qué cosa quieren decir metas de desarrollo sostenible? Que los países lo que tienen que hacer ahora es sentarse a trabajar y definir qué cosa van a hacer en los próximos 15 años, porque estas metas van hasta el 2030, y para tomar decisiones en la actualidad, decisiones de desarrollo que no pongan en riesgo lo que son las decisiones de desarrollo que tienen que tomar las siguientes generaciones. Eso en tres ámbitos: económico, social y medioambiental. Es decir, ¿cómo hacemos para acordar, llegar a determinadas metas
que sean metas, por ejemplo, en temas medioambientales, que den sostenibilidad al desarrollo. Eso es lo que en unas reuniones anteriores que tuvimos con Alicia, yo le expresé que el Perú estaba muy abocado en estos temas que ya sabemos de lo que es el tema de inclusión social, pero que era importantísimo que nosotros en el Perú discutamos lo que es sostenibilidad, porque podemos estar ahorita mejorando nuestras cifras, llevando a cabo las metas trazadas en materia de desarrollo. Sin embargo, ¿cómo hacemos que este desarrollo sea sostenible? En Naciones Unidas se está discutiendo en estos momentos este tema y nuestra misión allá está abocada a trabajar estos temas. Pero nosotros en el Perú tenemos que sentarnos a reflexionar y ponernos de acuerdo, Estado, privado, sociedad civil, academia, y entre todos definir de alguna manera cuáles van a ser las prioridades de estas metas de desarrollo sostenible que van a marcar una agenda de 15 años hasta el 2030. Sin duda, pues es una cosa central, sobre todo porque, para usar una palabra clásica, lo que se trata es ser un poco visionario, digamos, ¿no es cierto? Imaginar otros escenarios. Bienvenida, señora Alicia Bárcena Ibarra. Muchas gracias. Que tiene además, por supuesto, puertas abiertas en el Perú, puesto que la CEPAL es muy importante para todos nuestros países y además es de nacionalidad mexicana. Efectivamente, el tema del futuro está muy comprometido, no solo por América Latina, ¿no?, sino en realidad son las preocupaciones hoy día universales. China está diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer en los próximos 40 años para alimentar a nuestra población? Es decir, y eso significa, pues, una revolución en las relaciones. Hace poco se terminó aquí un seminario de la Cámara de Comercio, y en donde hablaban de un futuro, digamos, en los próximos 30 años. Una de las cosas importantes en realidad que planteaban era una profunda revisión del concepto de Estado Nacional, para comenzar, es decir, este trabajo justamente conjunto en el que se puede emprender y podemos soñar, podemos decir que habrá representaciones de América Latina o de las 3 Américas Latinas en embajadas, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, es decir, cómo lograr complementación mayor entre los estados, toda vez que en verdad ahí tenemos varias instituciones y divisiones o subdivisiones, unas más operativas que las otras, unas más politizadas que las otras, cuando en verdad nunca hemos llegado, pues, a una comunidad económica europea que sería deseable. Sin embargo, vemos también que la Comunidad Económica Europea está en serios problemas, ¿verdad? No es un escenario fácil el que podemos hablar justamente para la sostenibilidad. ¿En qué puntos es que se puede comenzar realmente a afinar y afirmar la posibilidad de cooperación interna? Bueno, muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Es un agrado estar en el Perú y yo quisiera, por su intermedio en este programa, agradecerle muy especialmente a la canciller Eda Rivas y a todo el pueblo peruano, porque nos han recibido con una hospitalidad maravillosa que realmente es un privilegio estar aquí. Le digo lo siguiente, nosotros en la CEPAL hemos pensado mucho acerca de la integración regional y de hecho el miércoles vamos a tener un seminario y ojalá puedan acompañarnos donde vamos a reflexionar sobre dónde está la integración regional hoy en América Latina y por qué es más importante hoy que nunca. Resulta que el mundo se está organizando en grandes bloques. Tenemos lo que se llama la Alianza del Transpacífico, el Trans-Pacific Partnership, la alianza entre el Atlántico y el Pacífico, y tenemos, digamos que los grandes bloques se están organizando, yo diría, en torno a las grandes fábricas de producción, la asiática, la norteamericana y la europea. ¿Dónde está América Latina en ese sentido? Y creo que usted ha tocado con el dedo del renglón en donde tenemos que hacer más énfasis. Y nosotros, por eso, en ese seminario del miércoles, vamos a plantear lo siguiente. Primero, creemos que cada país tiene que avanzar en sus políticas productivas. El gran problema de América Latina es la productividad. Es muy baja la productividad. ¿Y qué sucede entonces? No somos competitivos internacionalmente.
¿verdad? Porque inclusive importamos más de lo que exportamos. Entonces, y además, digamos, lo que producimos en una alta proporción en materias primas. Exactamente. Entonces, no le damos valor agregado, tenemos un problema ahí. Bien, entonces en América Latina tenemos un problema de baja, yo diría, cooperación o comercio intrarregional. Fíjense, nuestros porcentajes de comercio intrarregional son 19%. Es muy bajo. En Europa son de 70%, en Asia de 40%. Quiere decir que lo que exporta Europa, el 70% lo exporta entre sí, primera instancia, ¿no? Nosotros no. Bueno, entonces, la propuesta que traemos acá para discutir con los países es ¿por qué no armamos cadenas industriales intrarregionales? A ver, esta propuesta de la Alianza del Pacífico o la Alianza del Pacífico con Mercosur o Sudamérica, ¿por qué no buscamos esas complementariedades pero productivas? Hasta ahora la integración regional la hemos llevado mucho a aranceles, a que tú bajas el arancel acá, yo lo bajo allá, voy a lo comercial, ¿no? Y nosotros pensamos que debemos hablar de una integración intraindustrial. A ver, ¿cómo nos integramos? Ese es un aspecto que lo queremos abordar el miércoles a detalle y traemos este documento que, por cierto, les voy a dejar, que se llama Integración Regional, pero con esa base de cadenas productivas, ¿no? Doctora Ibarcena, en ese modelo, ¿hay algún país que jale el tren, digamos? Por ejemplo, pienso en Brasil, pienso en México, en los países más grandes. ¿Son aquellos que tendrían que llevar la batuta en este desarrollo para que los otros vayan generando, digamos, no sé, los cadenas de valor? ¿Cadenas? Claro, ¿sí? Claro. Además somos un mercado muy grande. Nosotros somos un mercado de 500 millones, más de 500 o más de casi 600 millones de personas. Entonces, somos un mercado importante. México es un importante atractor. ¿Por qué? Porque está muy vinculado al mercado norteamericano. Entonces, puede ayudar mucho en ese sentido. Y los océanos. Y Brasil, por su lado, pues también es un mercado que jala. Grande. Ahora, pero ¿qué decisiones hay que tomar? Porque ese es el punto. La interrumpimos un ratito porque tenemos que tomar alguna decisión, que es la pausa. Lo dejamos en expectativa. Nos iba a contar usted, doña Alicia Bárcena, un poco los objetivos, ¿no es cierto? A ver, vamos definiendo por dónde son los principales caminos, un poco en función de lo que planteaba también Patricia, es decir, hay pues países que de alguna manera resultan hegemónicos, no necesariamente podemos coincidir con esas políticas. Por ejemplo, el caso de Brasil, que es más proteccionista que los otros modelos en ejecución, Chile, Perú, etcétera, ya crean alguna situación especial. Es decir, los puntos de coincidencia en los cuales, con todo realismo y no con declaraciones discursivas, ¿cuáles serían? Bueno, primero que nada, yo creo que hay que hacer, nosotros a este periodo de sesiones venimos a conversar con los países una propuesta que traemos que se llama la Trilogía de la Igualdad. En 2010 dijimos que llegó la hora de la igualdad en América Latina y que porque el gran problema de América Latina no es la pobreza, también la pobreza, obviamente, pero no somos el continente más pobre del mundo, somos el más desigual del mundo. Entonces, nuestro continente tiene un problema grave de concentración de la riqueza, realmente de una fragmentación social. Y eso yo le iba a consultar, porque a propósito de lo que usted planteaba como uno de los retos principales para la región, la productividad, sí, pero todos los gobiernos, incluido el del señor Ollantumala, acá en nuestro país, el que acaba de ingresar nuevamente a Chile, señalan el reto principal es el de acabar con la desigualdad, claro. Porque creciendo estamos, sí. Podemos crecer más rápido, seguro, pero acabar con la desigualdad. ¿Y cómo se acaba con la desigualdad? ¿Cómo? Vamos acá a ver. Tenemos una fórmula, no sé cuento. ¿Dónde funcionará mejor? Eso. Nosotros traemos aquí, obviamente, una propuesta. El segundo documento de la trilogía se llamó Cambio Estructural para la Igualdad, que lo que quiere decir es cómo nos concentramos en políticas productivas, industriales, pero no la industrialización de la que se hablaba en el pasado. No sustitución de importaciones. Industrialización no es sinónimo de sustitución de importación. Industrialización lo que quiere decir es cómo le damos valor agregado, con conocimiento, con tecnología, y cómo hacemos que los trabajadores de nuestra región dejen de ser informales, se formalicen y sean con mayores capacidades
educativas, tecnológicas, que tengan capacidades para absorber el progreso técnico. Y de ahí, entonces, el cambio estructural lo que significa es cómo diversificamos nuestra trama productiva, aprovechando nuestras ventajas comparativas. Si tenemos una buena dotación de recursos naturales, maravilla, pero hagamos inversiones, por ejemplo, con las rentas extraordinarias de dichas ganancias, se puede invertir en investigación, en educación. En capital humano, en innovación, ¿verdad? En innovación. Tecnología, que y tanto le cuento, nos falta la en Perú. tercera pata de la trilogía, que es la que traemos ahora, que se llama Pactos para la Igualdad. ¿Por qué? Porque si una sociedad no se pone de acuerdo, como dijo la canciller, si no se construye una ecuación Estado, mercado, sociedad, que se ponga de acuerdo en una visión de mediano plazo y que digan, el Perú quiere estar aquí dentro de 15 años, que esas son un poco las metas de desarrollo sostenible. Cada sociedad tiene que tomar su decisión y decir, este país va a ser productivo en tales y tales ramas, tenemos estos recursos naturales, vamos a encadenar nuestras cadenas productivas porque uno de los problemas de Perú es la gran cantidad de pequeñas y medianas empresas con mucha informalidad. Entonces eso tiene que ser una prioridad. Y después, por otro lado, hay que ver también cómo evoluciona la protección social. Perú se ha jugado con la protección social con el presidente Humala, ¿eh? Es decir, creó el Ministerio de Inclusión Social. Y uno de los aspectos más interesantes de entramado entre lo global, lo regional y lo que venimos a plantear acá, es que si nosotros vemos que el horizonte es la igualdad, ¿qué es lo que la gente quiere? Que seamos un poco más iguales. Lo que molesta son estas disparidades. Yo creo que ese es, y conspira, ¿eh? La desigualdad conspira contra el crecimiento, contra la seguridad. No, la desigualdad tiene una característica que no tiene la pobreza. Cuando todos son pobres, sí, no hay quien jale la carreta, pero cuando hay desigualdad, lo que genera es mucha cólera, enojo, mucha bronca. Claro. ¿No? Es hasta inmoral que algunos tengan tanto y otros tampoco. Tengo dos dudas, doctor Ibarcena. La primera es, ¿se puede hablar de industrialización en el Perú o en Latinoamérica con monstruos industriales como China, cuyo costo de producción por las magnitudes que maneja son mucho más baratos? ¿Qué tendríamos que hacer para volvernos medianamente competitivos y que no terminemos comprando? Porque si no vamos a sustituir importaciones, siempre el producto de fuera más barato es un riesgo. Y la segunda era, ¿se puede hablar de digamos, metas continentales, internacionales sobre desarrollo en un continente que a la vez es desigual entre nosotros mismos? Yo le voy a quitar un segundo la palabra a Alicia por lo siguiente. Mira, esa es la visión de la Alianza del Pacífico, sí, se puede. Tú sabes que los 4 países que estamos en la Alianza y que crecerá, porque esto es un tema abierto, somos la 7ª economía del mundo, juntos. Entonces, la gran diferencia que tenemos frente a otros, digamos, sistemas anteriores de integración es esta visión de que podemos, entre los 4 o 5 o los que fuésemos más adelante, tener valor agregado y producir. O sea, si México en estos momentos que produce aviones o autos, nosotros podemos producir determinado tipo de autopartes que necesiten los mexicanos, estamos avanzando. Tal vez no, por supuesto, con los gigantes como China, pero estamos avanzando. Y esa es la otra integración a la cual debemos de llegar. China, fíjate que China va a necesitar de América Latina fuertemente en un rubro concreto que son los alimentos y los productos agroindustriales. Del territorio chino, solo el 6% es cultivable. O sea que China va a importar alimentos. Para alimentar. No solo va a importar, sino va a entrar a producir. Importante, ¿verdad? O sea, una cosa es que. Va a entrar a producir aquí, en América Latina. Exactamente. O sea, nosotros somos una región rica en recursos naturales. Lo que no podemos seguir haciendo es solo exportar materias primas. Claro. O sea, lo que tenemos que hacer es darle valor agregado a nuestras riquezas, vamos a suponer. Pero también dar un salto tecnológico. ¿Por qué? Porque tenemos proximidad con, por ejemplo, yo diría América Latina está situada en un lugar privilegiado. Tenemos a Norteamérica, tenemos el Pacífico, tenemos el Atlántico y nos tenemos entre nosotros para poder generar un mercado muy importante. Sí. Pero ahí está la cosa. ¿En qué tenemos que invertir? Tenemos que hacer
Hasta ahora el crecimiento económico, fíjate lo que ha pasado, de las 3 variables centrales del crecimiento, exportación, inversión y consumo, la región se ha ido más por el consumo y las exportaciones se han ido por la demanda externa, por la crisis de los países de Europa, etcétera, y de China. La demanda externa se ha desacelerado, ¿verdad? ¿Y con qué nos quedamos? Con que la inversión no ha sido suficiente. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos? En mayor inversión, pública y privada. Perú lo ha hecho. Si nosotros vemos las cifras de Perú, del 2011 para acá, Perú ha hecho un esfuerzo enorme en inversión en infraestructura, que es lo que finalmente te va a facilitar el comercio también. O, por ejemplo, la comunicación portuaria. O sea, tenemos que crear mecanismos para favorecer justamente este intercambio de bienes y servicios, que hoy el comercio ya no es un comercio de bienes finales, sino de bienes intermedios. Que entran y salen varias veces de la región. Entonces creo que en esta cita podemos conversar sobre cómo logramos una mejor integración, con qué elementos. Y para nosotros, para la CEPAL, este tema de la trilogía de la igualdad, que llegó la hora, primer punto. Segundo, que hay que hacer un cambio estructural, es decir, hay que diversificar nuestras economías y generar empleo de calidad. Y tercero, hay que ponernos de acuerdo con una mirada de largo plazo, y nosotros planteamos los siguientes pactos. Un pacto fiscal. ¿Por qué? A ver, si ustedes leen el libro de Piketty, que acaba de salir ahora, de la desigualdad mundial, verán que la acumulación, que lo que más ha ganado en los siglos es la renta de capital y menos la renta salarial. Eso es lo que está pasando en el mundo entero. Nosotros tenemos que lograr una mejor redistribución del ingreso. ¿Para qué? Para que justamente, ¿y eso quién lo hace? El Estado. ¿Y cómo lo hace? Por la vía fiscal. Segundo, tenemos que tener un mejor pacto para la gobernanza de los recursos naturales. Nuestro maravilloso cobre, plata, etcétera, ¿no? Mejor utilizado en las regalías e invertidas en capital humano, en otras formas de capital que van a sustituir al recurso no renovable. Un pacto por la protección social. Porque, ¿qué pasa? Y el presidente lo ha dicho, ¿eh? El presidente ha dicho que hay que incluir para crecer y crecer para incluir. No es verdad que primero crecemos y luego igualamos. Exacto. No, eso no llega nunca, ¿eh? Sí. Lo que importa es incluir y después crecer. Y crecer para no se puede hacer ninguna política social sin crecimiento, eso también. De acuerdo. Y el Perú es uno de los países que más va a crecer en el 2014 de toda la región. Es un país que ha hecho grandes esfuerzos para avanzar en la pobreza, en la disminución de la pobreza y en la desigualdad. Y es un país que nosotros sentimos ha adherido justamente a esta trilogía de la igualdad. Y es por eso que la CEPAL viene al Perú a presentar estas propuestas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esta visita, señora Alicia Bárcena Ibarra, que además va a ser más que una visita, en realidad un largo compromiso. Y lo mismo, señora canciller Eda Rivas Franchini. El tiempo lamentablemente nos gana, pero la voy a invitar rápidamente en estos días a una conversación con respecto a la situación que se ha creado con la demanda boliviana ante la Corte de la Haya. Ya por lo pronto hay pronunciamientos de ex embajadores y ex miembros de la Comisión de Representación Peruana ante la Haya. Y de hecho, incluso entiendo, por lo menos porque hay un subtítulo en ese sentido en el diario El Comercio, que se está pidiendo, no una explicación, pero sí por lo menos los términos de la demanda boliviana para poderla estudiar. Porque de hecho, quieras o no, vamos a estar implicados parcialmente, aunque fuere. Eso no lo sabemos aún, don Raúl, pero efectivamente el Perú inmediatamente ha pedido a la Corte que copia de la demanda boliviana. Tengo entendido ya que ambos países no han objetado este tema y la tendremos en los próximos días. Así que con mucho gusto estaré por acá para tratar este tema. Yo simplemente quiero terminar esto diciendo que el Perú, tal como lo ha dicho Alicia, se está consolidando como un interlocutor relevante en temas de la agenda regional. Y eso es bueno para nuestro país. A nosotros nos falta discutir nuestros temas. Y esto es una ocasión importante para que entre todos podamos, si no ponernos de acuerdo, por lo menos
discutir los temas relevantes para lo que significa un desarrollo sostenible en los próximos 15, 20, 30 años. Sobre todo porque nuestra tendencia en general ha sido siempre también mirar un poco hacia adentro, ¿no? Es decir, debatimos mucho sobre cosas internas y no pensamos en la gran América, que es en realidad nuestra nacionalidad múltiple. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y buen trabajo, por supuesto, hoy y mañana. Y los invitamos, ojalá y nos puedan acompañar. ¿Cómo no? Con mucho Bienvenida nuevamente. 8:34 de la mañana, hacemos una pausa, luego vamos a conversar sobre un tema que también es clave en realidad, el presidente de la Asociación de AFPs, el economista Luis Valdivieso, premio Nobel en el Perú, y además, bueno, hay otros temas. Gracias.